Bueno, seguimos con la historia, ¿les parece? Y claro, toda historia tiene una relativa importancia, depende cuál es el destino de la historia. Porque si te cuento la historia de mi vida, sí, puede tener atractivo, pero posiblemente la tuya tenga más atractivo y más importancia que la mía. O sea, no se trata de la historia, sino el marco que implica una historia. Nosotros estamos enmarcando un hecho político, social y cultural. No estoy contándote la historia mía, porque la historia mía es la historia de una persona común del pueblo. O sea, no puede tener un atractivo extraordinario, sino en la inteligencia de que produzca un marco para un acontecimiento y que sea un ejemplo en la lucha de los que vienen haciendo lucha, de los que van a seguir haciendo luchas, que son cómo se vencen las adversidades y cuál es el método que se debe aplicar si ocasionalmente se parecen las circunstancias, pero no siempre son iguales. Es decir, cuando ingresa uno, cuando uno tiene la decisión de avanzar en una aventura de vida, como es el cambio de lugar, países y objetivos, uno se impone determinadas metodologías y determinados objetivos. O sea, yo quiero ir para mejorar mi vida, para ganar plata, para vivir bien. Esa es una cosa. Cuando vos te propones eso, te vas a un país y te corres el riesgo de que querés mejorar tu situación, querés encontrar un buen trabajo, que tus hijos, que si tenés una familia que esté protegida, en fin, tenés un proceso personal, tenés un proyecto personal. Ahora, cuando vos sos un piantado, o sos un gitano, como éramos nosotros los exilados del peronismo, éramos unos gitanos que andábamos tratando de consolidar una situación a futuro. Entonces hacíamos lo posible, teníamos que vivir con la mayor dignidad posible a disposición y permanentemente estar generando opciones, porque nada tenía una relación con el día anterior. Claro, ese propósito de los luchadores por ideales, si vos conocés la historia o si vos te dedicás a curiosear sobre la historia de los que han realmente establecido diferencias en el accionar político y social de los pueblos, es muy desparejo, no se parece. La lucha en un país extraño, por ejemplo, ¿qué te voy a seguir contando? La adversidad que yo tuve con el idioma, que fue un parteaguas en mi propósito de venir a este país. Un parteaguas, porque yo nunca me pude integrar a esta sociedad como realmente se han integrado muchos, porque yo no he mantenido ese contacto fluido con los orígenes culturales y la comunicación de ese país. Yo siempre he sido un outsider, o sea, sí estoy acá, disfruto de la bonancia que me proporcionan las posibilidades, pero no me he podido integrar a esto. Es decir, a lo mejor yo inconscientemente no he querido integrarme, que no sé, no lo voy a averiguar ahora, a los 90 años. Pero sí el propósito, el objetivo, o sea, no estaba bien, eso era lo único que estaba claro. Yo vine acá para mejorar mi situación y para ver si desde aquí, desde el terreno, con mi punto de vista, nuestros puntos de vista como gente de pueblo, pudiéramos hacer algo. Entonces la lucha fue desigual, porque no es que acá eran malos, ni que el problema era uno no tenía capacidades para ingresar en esta sociedad, no estaba preparado, o sea, no tenía el idioma, que es la llave sustancial de cualquier proyecto. Si vos no tenés posibilidad de comunicarte, por más brillante o por más voluntad que tengas, y vas a chocar con la realidad. Entonces, esos años de lucha, sobre todo los 2 primeros años, donde yo aprendí a adivinar lo que me decían, pero no a entenderlo. Y aprendí a expresarme, sí,
aprendí yo a hablar inglés. Fíjate qué cosa curiosa y extraña. Yo lo que quería comunicar al final, a los 2 o 3, 4 años, yo sí ya lo podía decir. Pero como Tarzán, mi ser, yo querer, usted disponer, así. Y nunca mejoré eso, ¿eh? Ahora, vos me dirás, bueno, ¿y por qué estabas ahí? Y porque cuando uno tiene hay una cosa secreta en la vida de las personas, que a veces muchos mueren sin enterarse, y otros que están jode, se dan cuenta de que hay algo que los supera, que está escondido, que es un misterio, que es un secreto, que es, en fin, una cosa que está fuera del control de la relación de la ecuanimidad, del equilibrio mental. Yo sabía que tenía que hacer algo, tenía que intentar algo. Y entre los propósitos que tenía, decía, acá está fácil para hacer plata. Cuando yo lo primero que vi yo que estaba fácil para hacer dinero trabajando. Yo no tenía habilidades para hacer trampas. No, carecí siempre de esas astucias que tienen mucho para ver negocios, para proponer. Yo siempre vi que yo creí siempre que había posibilidades de hacer progreso era a través de la creatividad, de la inteligencia, de la originalidad. Por eso pinté maratones, porque era una forma de destacar, llegar a un lugar desconocido y a la semana ser un tipo famoso, y entonces esa fama, esa simpatía que irradiaba lo que yo hacía con tanto sacrificio, generaba una espontánea simpatía, una sinergia. Y yo la capitalizaba porque yo tenía un oficio, una capacidad, y después que terminaba el muerto, me hacía unos retratos y con eso seguía, mantenía mi familia, en fin, incluso pude hacer algunos pesos. Pero ahora estaba en un lugar difícil. Y claro, los primeros tiempos tuve que buscarme un socio que hablara por mí. Y yo tenía que compartir el 50% de mi ganancia. O sea, yo ganaba $100, el tipo que trabajaba para mí, que me interpretaba, que hablaba con el cliente, se llevaba la mitad de lo que yo. El tipo estaba ahí cruzado de brazos y yo laburando, y se llevaba la mitad de mi ganancia. O sea, fíjate hasta dónde, o a veces yo me encontraba solo y tenía un cliente que estaba tratando un negocio de 200, 300, 400, $500, y no tenía forma, porque siempre hay una tentación, que el extranjero, que el tipo que está jodido te va a hacer el trabajo por la mitad de precio. Y entonces ese es el atractivo que tiene el inmigrante. Dice, agarro un negro cualquiera, dice, no, para que me limpie el patio, le pago menos. Es decir, el cliente que estaba hablando conmigo, porque yo le mostraba fotografías de lo que yo hacía, o sea, no es que el tipo, yo necesitaba hablar mucho, mire, yo hago estos son mis trabajos, yo tenía la precaución de sacar fotos de todo lo que yo hacía. Entonces, eso hablaba por mí, porque iba a hablar un trabajo y decía, mire, esto es lo que yo hago, mi ser, yo querer. Entonces el tipo veía, la persona esa veía que yo era un profesional, pero que no sabía hablar. Y si tenía que pagar ese tipo, tenía un presupuesto, porque generalmente acá sacan siempre por cualquier trabajo un presupuesto, 3 presupuestos. Y eligen ni el más caro ni el más barato, el del medio. Y siempre lo mío era mucho más barato que cualquier empresa, cualquier compañía. Entonces yo así conseguía mucho trabajo. Y claro, de repente me encontré con más trabajo del que yo poseía y me di cuenta que ya no necesitaba el socio. Entonces cuando yo vi que no necesitaba el socio, ya empecé a sentirme seguro. Y ya empecé a negociar por mi cuenta. Me acuerdo, el primer negocio que hice yo, fui a un lugar te lo voy a contar y no te voy a contar más historias que esta. Un lugar, una inmobiliaria. Un tipo me llamó, no me acuerdo cómo se llamaba, y el tipo me llamó y me dijo, yo quiero hacer esto. Bueno, ya tendrías presupuesto. Yo le dije tanto, que 300 o $400, algo así. Dice, sí, pero yo tengo, tengo 5 sucursales, dice.
y yo quiero hacer en todas iguales. Ah, ya me puse yo. Pero te ofrezco un deal, me dijo, un negocio. Te pago la mitad en cash y la mitad te vendo una casa. Yo tenía menos de 6 meses acá en el país. Y comprar una casa, ni lo había... Pero me pareció buena oportunidad. Dije, sí, ¿cómo no? Y a los 6 meses de estar acá, de tirado en el piso en la casa de mi cuñado, pasamos a estrenar la familia una casa. Compré una casita de 3 dormitorios, en fin, sería más o menos unos 150 metros cuadrados promedio. Cuadrado, para acá es en pie. Acá eran 1600 pies o algo así, 1700, casi, no sé, o sea, eran unos 120, 130 metros cuadrados. Una casa. Y claro, acá una casa es, si vos tenés buen crédito, como te lo he explicado, tenés un trabajo fijo, y no tenés deudas que te tiran, te piden tu número de Social Security, el seguro social, y si no tenés crédito, o tenés mal crédito, si tenés mal crédito, olvidate, no compras ni un auto, ni un televisor, ni nada. Pero si no tenés mal crédito, no tenés mal récord, y demostrás que tenés, en fin, eso se encargan los que aquí todavía no existía ese tipo de negocio, aquí de hacer los estudios de factibilidad del cliente, o sea, hacer un estudio del cliente, presentar una carpeta. Pero los tipos sabían armar la posibilidad de un cliente, y era fácil comprar en ese tiempo, era fácil. Entonces, la misma inmobiliaria, el mismo realtor, como lo llaman acá, te hacía el crédito y lo presentaba a la carpeta al banco y el banco se lo aprobaba enseguida. Una casa que hoy vale $500.000, 450, $500.000, yo la compré por $22.000. Pero no que tenía la plata. Lo mío era... Creo que había que pagar entre el ingreso, o sea, el down payment, el enganche, o como le llamen, o el adelanto, solamente el 3%. Y lo demás era pagar. Pagaba yo, pero el 3% yo lo había cambiado ya con el negocio, con la inmobiliaria, o sea que yo no tenía que pagar nada. Y yo tenía que pagar, creo que $160 al mes. A mí me costaba más alquilar me costaba como 180, o sea que a mí me costaba igual que alquilar, y era mi casa propia. Y no te imaginás la inyección que es cuando vos te sentís en tu casa, no. Entonces, bueno, aparte tengo 1000 historias de toda esa lucha, pero no tiene importancia. El objeto de estos videos, de estos recuerdos, y de esta convivencia entre nosotros que somos conocidos, amigos, compañeros, es que lo que yo te pueda exponer y te pueda contar como anecdotario sea útil para vos o los tuyos o para la gente, porque nosotros estamos en un propósito, estamos en una campaña, aunque aparentemente no tenga ninguna trascendencia lo que hacemos nosotros. O sea, aparentemente es un innoto tipo que está un viejo que cualquier día de esto se muere. Sin embargo, lo que vos oís es muy posible que te sea útil para comentárselo en un futuro a tus hijos o a tus amigos. Y te sirva, en primer lugar, como es la imperiosa potencia de la voluntad, la fuerza del instinto aplicado a la realización de un proyecto. Eso lo vas a aprender acá, porque vas a ver que el desafío que el que te lo narra, el que te cuenta la historia, tuvo, fue superior a sus capacidades. Y que solamente la constancia y la integridad de no dudar de lo que sos capaz, fue posible eso. ¿Cuál fue la conclusión? Porque yo sí era para hacerse rico acá, en serio, laburando, pero... Si yo hubiera sido un tipo con la mentalidad mercantil de mucha gente, y yo hoy tuviera, no te digo mucho, pero
fácilmente 10 millones de dólares como capital, como mínimo, o más. Porque acá cuando te encadenás, no tenés límite, porque trabajás con la plata de la banca. Acá el banco te financia y te vas multiplicando, lo vas ampliando. Pero bueno, no nos divariemos, no nos diversifiquemos en la idea. El propósito mío era la unidad con lo que yo tenía incorporado en mí, el peronismo y la lucha del retorno de Perón y todo eso. Entonces, yo mientras andaba en eso, establecí contactos con gente que tenía nexos en el gobierno acá. Y llegó un momento que esos nexos se fueron multiplicando a través de gente cubana que tenía mucha relación con el gobierno de este país, pero el gobierno a nivel alto, no el gobierno a nivel... Porque la casa de residencia del presidente de la República, la casa de fin de semana, estaba en California. Estaba a 20 minutos de donde yo vivía. Ahí Nixon venía casi cada 15 días, venía ahí. Y, mira qué cosa curiosa, yo conocí a un grupo de cubanos que ellos tenían íntimos amigos familiares que trabajaban con Nixon. Un contacto, claro, buscaban a ver qué negocio hacían. Yo dije, no, yo voy a ver. Entonces, con las conversaciones, yo mis amigos de esos cubanos tenían negocios, yo los conocí a través de lo que yo hacía. Y empecé a relacionarme y un día les dije, pero ¿qué tú haces acá? Que no sé qué, porque tú pintas, pero tú tienes capacidad, ¿no? El cubano como es muy amplio. Entonces le conté, no, mira, yo me conté mi modesto trabajo, mi modesta tarea del exilio. Que cómo es Perón, que no sé cuánto, que es un tirano, es un dictador, por eso estás acá, no. Y le conté la verdadera historia de lo que era el peronismo. Oh, sorpresa, dice, nosotros creíamos que Perón era un tirano, que había explotado al pueblo, que se había robado todo. Al poco tiempo mis amigos de ellos. Y entonces, no, se estableció una cadena. Al final hice yo llegar al seno de los amigos esos, a los que estaban, a los capitostres, a los que llegaban, a los que le cortaban el pasto a Nixon, a los que Nixon salía a conversar con ellos a la costa de la playa, que había un tipo que quería tener un comprendido, que era que preguntarle, porque yo nunca tuve la duda de que aquí era donde se cocinaba realmente el estofado, eso lo tuve bien claro siempre. Y yo deslicé de la posibilidad de que cómo vería este país el regreso de Perón. O sea, no hablaba, pero no parla, pero capiche. O sea, no hablaba, pero sí sabía lo que quería. Pero lo tiré como tirás 2000 pelotas contra la pared. Ni soñaba de que pudiera tener un incomprendido siquiera. De repente un día me llaman por teléfono, me dicen, oye, ¿puedes venir acá al negocio? Va a venir fulano, que era uno de los que estaba allá, donde estaba el presidente de este país, donde venían los fines de semana. Y dice, quiere hablar contigo. No sabía si era broma, si era... Pero como uno está en la huella te pueden aparecer cualquier tipo de fantasma, te pueden aparecer culebras, te pueden aparecer colibrí, cuando vos estás en la huella estás expuesto a todo. Y nada te debe sorprender. Te debe sorprender si vos no te mueves de tu casa, si cualquier cosa extraordinaria te puede sorprender. Pero cuando vos estás ya en el camino, dispuesto a enfrentar cualquier adversidad o cualquier beneficio, nada te sorprende. Entonces, toma, con el recaudo que requiere una cosa tan dimensional, pero, y efectivamente me encontré con ese tipo, pues te voy a hacer corta la historia, y le puse esto.
Bueno, yo hablo con él de vez en cuando, me dice el tipo, a veces viene y ni me saluda, pero otras veces yo me pongo a conversar, lo podemos conversar ahí. Y yo le voy a preguntar, pasa el tiempo y no me olvido, eso fue 2 meses o 3 meses, de repente un día me llaman y no te voy a comentar, porque no puedo hacerlo público, pero yo tuve un comprendido de la cabeza de este país y me comunico con el general de inmediato. Y ya en la Argentina estaba alborotado, ya estaba designado, ya había sido electo Cámpora. O sea, yo viajo de emergencia. Cuando llega la noticia me dice, véngase, o sea, fíjate, de nada a yo ya había legalizado como 4 o 5 meses antes mi situación de migrante acá. Me había logrado ya hacer la residencia, que eso era una llave porque yo me podía mover. Si no, antes andaba escondido de la inmigración, escondido porque te pescaban en un mercado sin documentos y te metían en un celular, en un auto, en una cosa y desaparecían, te sacaban del país. Entonces yo sufrí la persecución esa, incluso impuesta por mí, por uno mismo, que me agarran la familia. ¿Qué pasa si a mí me sacan de acá? Pero ya tenía yo legal mi situación migratoria, entonces yo podía moverme acá. Movimientos, va y viene, me contestan, me dicen, véngase, y llego yo a Madrid el día 16, del 16 de mayo de 1973, 15 de mayo del 73. O sea, llego a Madrid un mes antes del regreso definitivo del general. ¿Te imaginas históricamente la importancia que tiene? Me encuentro con el general y me invita a ir a recibir fíjate, históricamente esto lo puede, ir a esperar a Isabelita, que regresaba de China. Isabelita había ido a hablar con Mao Zedong a China y había pasado por Corea del Norte, pero había estado con Zhou Enlai, con Mao y con todo. Y traía la invitación de Mao para que el general fuera a China. Fue un alboroto grande. Ya Cámpora estaba elegido presidente, ahí estaba el hijo de Cámpora, este muchacho, me dice Perón, por el hijo de Cámpora, si él ve, porque yo sé que él ve estos videos, dice, se lo pasa estos últimos meses, estos últimos 6 meses se lo ha pasado viviendo en los aviones, dice, yendo y viniendo. Y entonces hablamos, vamos a esperar ese día, Isabelita llega de China el 18 de mayo, de 1973. La vamos a esperar al aeropuerto, llega Isabelita, el general dice, ¿te acordás de Reynoso? Isabelita, un abrazo, en fin, todas esas cosas. Yo había sido el que le había dicho a Perón, que lo puso incómodo en Santo Domingo, porque él no legalizaba su situación legal. Él tenía una... En fin, yo la he contado en otros videos. Pero claro, Isabelita tenía una especial, digamos, una especial atención conmigo, porque ella sabía que había sido el primero que había dicho Perón que por qué no se casaba con ella. Bueno, ya eso lo he contado en otros videos, y le planteó al general todo lo que yo tenía acá y lo que me habían dicho y lo que yo había llegado, porque la comunicación con esos cubanos fue ida y venida, fue una. Y entonces la conclusión era esta. Perón no iba a ser permitido volver al gobierno. Eso, según lo que esta gente quería. No me pidas más, te voy a dar los comprendidos. Pero el peronismo podía volver al gobierno. Que es lo que yo le llevo a Perón como noticia y negociamos y todo. Y ahí establecimos
en fin, un montón de conveniencias, y entonces fue cuando yo digo, te cuento esto así, abuelo de pájaro. Digo, bueno, pero usted ahora se va a involucrar en todo, le dije, que nada, a usted va a ser imposible verlo. Me dijo, no, dice, no, me gusta lo que usted me plantea, porque yo le había hablado, ya lo he dicho también esto en otros videos, de que el continente americano estaba listo para escucharlo a él. Se había dado cuenta que había sido toda una farsa en las revoluciones, y él debía el continente, porque hablábamos de continentalismo siempre, que su presencia estuviera ahí. Y entonces yo le había hablado con algunas universidades de Texas y de California para que él diese unas conferencias acá en Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas yo le planteo al general y me encantó. Dice, sí, yo vengo, yo voy, dice, yo no me voy a involucrar en eso, no, ni loco, vuelve al gobierno. Me dice, además yo ya no estoy para el problema que hay que enfrentar ahora. Dice, se imagina lo que está, dice, para eso están estos muchachos jóvenes, que son todos. Esta historia, yo no me quiero meter en la historia, porque mi objeto no es meterme en la historia. Sería irrelevante que yo pretendiera eso, sino yo te cuento parte de la historia que posiblemente no se conozca nunca. Uno ha sido un iluso, soñador, romántico, que ha caminado por la orilla de los acontecimientos. Nunca uno tuvo la fortuna o la suerte de no protagonizar nada demasiado importante. Quizá no era porque uno no estaba en capacidades, quizá porque el destino ha sido esquivo, quizá porque uno no supo, le careció de capacidades también. En fin, no vamos a discutir las virtudes o los defectos de uno, sino yo cuento la historia de hechos que son desconocidos y que significaron, con el correr del tiempo, una aproximación a la realidad tan exacta como los testimonios que yo te he dicho. O sea, yo no te hablo con historias de cosas que me contaron, ni que los leí en la televisión, ni que lo vi en la televisión, ni que lo leí en un libro. Yo te hablo de cosas que yo protagonicé. Quizás si yo hubiera sido más inteligente, o más astuto, o más vivo, yo hubiera podido. Ahí me dijo, te digo, bueno, ¿y usted qué piensa hacer? Me dijo, pero no, en esa visita. ¿Qué quiere hacer? No, general, soy yo útil en donde creo que yo soy útil es en esto. Yo conozco muchísimo México, tengo muy buenas relaciones en México, efectivamente yo tenía relaciones extraordinarias a primer nivel en México. Y México es la frontera importante con Estados Unidos, y si nosotros logramos armonizar con México, tenemos unas posibilidades de un gran mercado, que es Norteamérica, y todo lo que nosotros le pudiésemos vender a Norteamérica. Le hablé lo que podía hacer. ¿Y cómo anda su inglés?, me dijo. Digo, no sirvo ni para barrer, mi inglés no funciona. Soy como Tarzán, se reía, pero sí hablo muy bien mexicano y tengo muy buenas relaciones. O sea, no sé qué hubiera podido pasar, no sé cómo Perón me habrá visto o qué habrá pensado. No voy a especular con eso, pero sí te cuento una aproximación a primer nivel con este país, que se abortó, no fue posible, las circunstancias vienen cambiadas, en fin, no te puedo decir qué fue. Ahora, nosotros, ya en general viendo, los que somos perseguidores de una causa, de un ideal, muchos se han quedado puteando a los demás y peleándose entre ellos, muchos que han sido peronistas, y no han movido el amperímetro, porque la pelea interna lo único que no les ha permitido ver que eran instrumentos de una fuerza superior, que era lo que los enfrentaba para que el peronismo fuera desperonizado. Y entonces se han prestado, y muchos todavía están en la pelea. Muchos de los nuestros, muchos de que ven este video, están siendo instrumentos
de esa pelea instalada entre nosotros, entre peronistas. Los peronistas no se debieran haber peleado nunca, porque cada vez que se peleaban se debilitaban más. O sea, el peronismo no está y no ha logrado los objetivos, no porque no sea brillante la idea y extraordinaria, sino porque el enemigo, sabiendo que es una potencia ideológica y que tiene proyectos extraordinarios, no tenía cómo vencerlo el peronismo. Eso lo han confesado, yo sé de eso, que no tenían ninguna forma de vencer al peronismo, sino para desarticular el peronismo lo único que quedaba era que los peronistas se pelearan entre ellos, y lo han logrado a plenitud. Entonces, nosotros seguimos peregrinando todavía, porque lo aprendimos, eso en la lucha, en la marcha, en el transcurso, en las sudadas que significó esa tarea. Y no hemos podido sentar un precedente, no hemos podido poner una pica en Flandes. O sea, todo lo que hemos intentado hacer para llevar estas inquietudes y estas sapiencias adquiridas para que el peronismo se lograra la unidad no ha sido posible, porque la dirigencia política que nos ha sucedido ya venía viciada de origen. O sea, son muchachos que se formaron en las universidades o en los campos de tarea cuando ya estaba instalada la desperonización en el país. Entonces mucha gente no conoce estas cosas, que el proyecto del enemigo ha sido que el peronismo se desvirtúe a través de sus propias entrañas, o sea, que no era necesario que llegaran de afuera, sino que lo que había que hacer era instalar dentro del mismo peronismo ese aguijón de la desidia, de la anarquía, y lo han logrado en plenitud. El peronismo no se volverá a unir nunca, excepto que aparezca otro Perón y que explique estas cosas. En fin, yo quería dejarte hoy este testimonio, porque contarte toda la lucha que yo he hecho para sobrevivir acá y hacer lo que modestamente intenté hacer, no tiene importancia eso lo hace cualquiera, y posiblemente muchos habrán luchado mucho más que yo. Yo me sentí frustrado, te digo de verdad, y a veces pensé, digo, ¿no habrá sido mejor que cuando me ofrecieron un trabajo pagándome unos 25 a la hora, hubiera sido importante porque yo hubiera aprendido a hablar inglés? O a lo mejor no habrá sido importante si yo hubiera tenido la posibilidad de irme a trabajar en una fábrica para aprender el idioma. No me arrepiento, estoy contento con lo que hice. ¿Por qué? Porque respeto a este país, lo admiro, o sea, vivo en él, valoro todo lo que tiene de positivo, lo que tiene de negativo, yo no tengo derecho a quejarme. O sea, lo miro, lo observo, converso con ustedes, les explico lo poco que puedo hacerlo, pero mis pies, mi cable a tierra está allá. Y eso para mí ha sido un gran logro. O sea, que yo no haya cambiado mi identidad, que a mí la cabeza no se me haya logrado. Ahora, después si querés, si te interesaría, te cuento qué pasó después de que volvió Perón y que yo vi frustrado todos estos proyectos que habíamos hablado, que el general saliera del continente como él lo aceptó y creyó y le gustó. Yo voy ahí de pueblo por pueblo también, como usted dice, dando conferencias, la gente tiene que conocer lo nuestro, en fin, todas esas cosas que todo el mundo no la desconoce. Si vos querés y te interesaría, si todo, yo te cuento ahora, sí, ya vino después una lucha personal mía. Ya yo quise, incluso hasta cuando murió Perón, para mí desapareció el objetivo fundamental, que era la imagen y la figura del general. O sea, ese gran valor que nosotros teníamos en la mano vivo y que había logrado doblar la adversidad. O sea, Perón los venció con 40.000 cartas que escribió en la maquinita, venció al enemigo, pero ya estaba muy vencido por los años, le faltaba el vigor y la fuerza y la necesidad de los años de lucha, que es lo que nos pasa a nosotros, que tenemos, en el caso mío, yo qué puedo esperar en un proyecto que haga yo, para nada. Entonces, si vos querés y te interesa,
te puedo hablar en otro video, tal vez no sea mañana, no sé si, depende, de yo cuando ya me di cuenta de que el sueño del peronismo con Perón se había desvanecido, que lo habían obligado a tomar el gobierno, eso fue parte del trabajo del enemigo, querían que Perón muriera derrotado en el gobierno, eso era el enemigo que buscó que Perón muriera en el gobierno, pero derrotado por sus propios militantes, o sea, por el propio peronismo que lo despreciara. Y no lograron, Perón les ganó, se murió antes. Pero eso era el propósito, desprestigiar a Perón en el poder. Y ahora habían empezado a hacerlo, pero el general les ganó la partida, se murió antes. Después de eso nace una nueva alternativa. No sé si te interesa, ya es una alternativa personal de tomar esto como una residencia y ver otro futuro, otra perspectiva y cómo se podía hacer. A lo mejor te interesa, a lo mejor no, no sé. Pero te cuento esto que ha sido medular para lo que ha sido el proceso de la resistencia y del exilio. No sé, no sé si sentirme culpable u orgulloso. Eso ya te queda a vos y a ustedes. Uno ha hecho lo mejor que pudo hacer las cosas. No es que la ha hecho perfecta. Uno ha hecho lo mejor que pudo hacer. Posiblemente si otro en mi lugar con más capacidades, más preparación y más inteligencia hubiera sacado un rédito mayor. Yo me conformo con lo que modestamente hice. Bueno, ya basta de ceremonia, mañana nos volvemos a ver qué te parece. Por supuesto, mañana nos volvemos a ver y de mañana te sigo la historia o mañana traemos otra historia.